Buenas, cordial saludo. Hoy vamos a hablar un poco sobre las disciplina e interdisciplinaridad desde la materia Enfoques Actuales de la Educación. Mi nombre es Diana Milena Rubio Guarín y pues esta discusión se hace a partir de la lectura del capítulo 1 del documento de Espinosa Freire del 2017, titulado La interdisciplinariedad en el proceso docente, educativo del profesional en la educación. Para iniciar esta discusión, podemos decir que la disciplina está formada por conocimientos teóricos basados en procesos de investigación y procesos de prácticas acumulados, de acuerdo a lo que apunta Bolívar en el 2002. Además, Bichon en el 2001 nos ayuda a comprender que la disciplina necesita una comunidad, red de conocimiento y comunicación, una tradición, estructura conceptual, modos de investigación y cuerpos profesionales especializados en la producción de nuevos conocimientos. Es decir, que pues si lo vemos desde la enseñanza de las ciencias, que es mi ámbito profesional, comprendemos que toda investigación nace desde una observación puntual que hace un individuo y esta observación lo lleva a un método científico para luego convertirlo en un nuevo conocimiento, ¿cierto? Esas redes o procesos que me permiten comprender ese nuevo conocimiento necesita también una interdisciplinaridad, ya que esta evidencia la necesidad de unas relaciones desde su origen, ¿cierto? Desde el origen de ese conocimiento. Pero pues continuamos viendo algunas dificultades, por ejemplo, en la universidad, en la enseñanza de las ciencias en las universidades, porque a pesar de que hay un sílabus y un microcurrículo establecido bajo unas mallas curriculares, algunos docentes todavía les cuesta enfocar a sus estudiantes desde un todo, ¿cierto? Los llevan más a un conocimiento concreto y muy fragmentado. Y ese fragmentado hace que el pensamiento sea fragmentado y el conocimiento sea fragmentado, como partiendo de solo conceptos y no de una argumentación, una metacognición de estos procesos. Es allí donde las didácticas específicas, perdón, nos aportan de una manera a que estos conocimientos concretos sean válidos, pero porque pues si no tenemos conocimientos concretos válidos basados en una investigación rigurosa, en una visión muy objetiva, ¿cierto? Pues no serían base para trabajar una interdisciplinaridad. Entonces, digamos que como lo apunta Bolívar y Bisher, hablamos de una disciplina necesaria para que necesita esa interdisciplinaridad para explicar otros fenómenos. Bueno, entonces, aclarando un poco la diferencia entre la disciplina y la interdisciplinaridad, decimos que los conocimientos, que son la base de estos procesos metacognitivos, se han clasificado desde diferentes criterios, ¿cierto? La humanidad, el ser humano ha venido clasificando estos conocimientos como tipos de conocimientos visto desde esas disciplinas, como los multidisciplinares, los interdisciplinares, los transdisciplinares, entre otros. Hoy estamos hablando de esa disciplina, de esa interdisciplinaridad, que pues su base es generar estos nuevos conocimientos. Es decir, que prácticamente es imposible, por algunos autores establecen que, como Mosquera en el 2002, dice que sería imposible encontrar en la actualidad un conocimiento en estado puro, es decir, como un conocimiento disciplinar que si bien los desarrollos de las disciplinas en diferentes ámbitos, como sabemos las ciencias naturales, las ciencias sociales, entre otras, están formadas a partir de esta disciplina, ¿cierto? Esa clasificación de categorías y subcategorías de estas disciplinas nos dan como esa clara independencia de esa necesidad de unas didácticas específicas para la enseñanza de estos aprendizajes, pero también sabemos que tienen unas fronteras y unas necesidades con los otros. Entonces, como andando un poco y entendiendo un poco este proceso, la disciplina y la interdisciplinariedad se complementan, ¿cierto? Vamos a definirlas. En este cuadro hablamos un poco de la definición de cada una de ellas, de una visión desde el proceso educativo y unos encuentros y desencuentros que se observaron en las lecturas que pues empecé pues a encontrar en la búsqueda de comprender cómo estas dos emergían y se desarrollaban
en la docencia, ¿cierto? En nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos que la disciplina, como lo determina Bernstein, es un campo organizado de estudio e investigación que se caracteriza por un conjunto de teorías, métodos, prácticas y conceptos compartidos diseñado para producir conocimiento especializado sobre un tema. Esa es como la conceptualización según un autor. Cuando hablamos de la interdisciplinaridad, tomamos en cuenta a Klein, J. Klein, en 1990, que es un poco lejano, pero es el que empieza a hablar de esta interdisciplinaridad y dice pues que esta no la define, sino que da unas características de ella y dice que esta implica la integración de conocimientos, métodos y perspectivas de diferentes disciplinas para abordar problemas complejos. Este genera nuevas ideas, ¿cierto? Y promueve una comprensión más amplia y profunda de un fenómeno. El fenómeno en sí, si es un fenómeno científico, si es un fenómeno de ecología, si es un fenómeno de cómo se comportan, por ejemplo, los chimpancés las aves, ¿cierto? Pues es una explicación disciplinar, pero como es una, pueden ser estudios fenomenológicos y pues esa fenomenología necesita una interdisciplinaridad para poder ser explicada. Bueno, hablemos un poco entonces de esa disciplina y esa interdisciplinaridad en los procesos de docencia o en nuestros entornos educativos. Se dice que es necesaria desde el traslado, pues basado en todas esas lecturas que se realizaron, concluí un poco que son necesarias, o sea, la disciplina es necesaria para trasladar el resultado de una investigación a un campo conceptual específico, pero cuando se necesita aceptar una teoría es necesario el saber desde diferentes posturas, es decir, una interdisciplinaridad. Hablamos como de esa transposición didáctica. Entonces tenemos ese conocimiento puro, pero ese conocimiento puro cuando pasa a una estrategia ya de enseñanza-aprendizaje, necesitamos esas nuevas visiones, ¿cierto? O cuando un estudiante de biología se encuentra una problemática ecológica, se encuentra una problemática de una crisis ambiental, ¿cierto? Necesita de muchas disciplinas para poder encontrar una solución. En nuestra labor docente constantemente estamos enfrentando desafíos que nos obligan a resolverlos basados en diferentes disciplinas, hasta la psicología, ¿cierto? Procesos metacognitivos, entender cómo piensa el estudiante. Si ya estamos basando nuestras prácticas pedagógicas no solamente en lo conceptual, en las didácticas de las ciencias, debemos de tener en cuenta otras disciplinas para poder llegar a esos estudiantes, tocarlos como tal en esos procesos de aprendizaje. Se dice entonces pues estas disciplinas obligan a resolver, ¿cierto? Estas problemáticas basadas en diferentes disciplinas, por así decirlo, y que permiten comprender el pensamiento del otro, su interés, el proceso de aprendizaje. A grandes rasgos se habla de una transposición didáctica que necesita de una interdisciplinaridad, ¿cierto? A pesar de que se enseñe una disciplina concreta. Bueno, en los encuentros, lo llamé así, como los encuentros y desencuentros de como esas limitaciones que tiene cada una de la disciplina y una limitación que tiene la interdisciplinariedad. Sabemos, dicen, las teorías generadas del conocimiento evidencian que cada saber tiene objetos, métodos concretos, lo sabemos, ¿cierto? Pero que necesita de diferentes disciplinas para lograr datos y evidencias que sean analizados y así por fin sacar conclusiones marcados en una teoría que inicia desde una hipótesis, ¿cierto? Lo baso más que en el método científico que sabemos que aparece de una observación, aparece de una necesidad de conocer, reconocer algo y que de allí parte todo un proceso investigativo que a pesar de que como no hay una regla concreta, sí hay un método. Y ese método da cuenta de una disciplina específica, pero muchas veces cuando vamos a concluir, cuando ya la vamos a convertir en una teoría, necesitamos basarnos en otras disciplinas, entonces ahí es donde la interdisciplinariedad habla para generar un conocimiento que se genere de una manera muy concreta, ¿cierto? Pero que cuando se aborda de diferentes disciplinas tiene una creencia más alta. Pues es como lo que se comprende un poco del texto. La disciplina de interdisciplinaridad emerge entonces de la necesidad de entender y estructurar el conocimiento humano en un mundo que enfrenta desafíos constantes, ¿cierto? Ya ese saber puro, ya lo voy a decir un poco más en las conclusiones, pues se dice que no se encuentra mucho, ¿cierto? Como conclusiones, entonces decimos que, basados en las lecturas que se realizaron, decimos que
Comprendemos que las disciplinas proporcionan marcos conceptuales sólidos, ¿cierto? Sin ellas son como el pie, el inicio, como las bases de ese conocimiento, de esa casa de conocimiento. Además, nos permiten tener métodos válidos y un enfoque especializado para abordar problemas en profundidad. Asimismo, facilitan la acumulación y organización del conocimiento, lo que permite una mayor sistematización y especialización, ¿cierto? Entonces, queda claro que pues necesitamos las disciplinas para tener ese saber concreto, ese saber inicial, ese saber que lo llaman algunos teóricos de saber puro. Para comprender el mundo es necesario entonces la interdisciplinariedad, ya que se debe observar desde lo holístico a lo concreto para abordar los problemas, que es ser explicado de una manera sistemática. Pero si el campo disciplinar concreto no tiene rigurosidad, credibilidad, no funciona como punto de partida. Un tema tan sensible como la sostenibilidad en biología, por ejemplo, sería imposible explicarlo y abordarlo, perdón, desde una mirada a una sola disciplina, sería imposible. Y es ahí donde la interdisciplinaridad y el saber sabio son necesarios. A manera personal, pues decimos que esa disciplina, como vemos en la historia, cuando hablamos de Sócrates, cuando hablamos de Platón, cuando hablamos de esos filósofos, ellos son la esencia de esa interdisciplinaridad, ¿cierto? Entonces dice, profe, me dicen los niños en la clase, profe, pero ese señor estaba en todo. ¿Por qué sí? Porque eran pensadores, porque estaban formando un pensamiento concreto, un saber puro, pero que sin saber ellos necesitaron de otras disciplinas para llegar a un conjunto, una conclusión, ¿cierto? Que primero eran hipótesis, luego se convierten en teorías y que aún las seguimos estudiando. Teorías sencillas como cómo funciona el universo, cómo funcionan los organismos, ¿cierto? Cómo se organizaron los primeros organismos, la taxonomía, aparte conocimientos de estos referentes que en todas las clases los muchachos los escuchan y dicen, pero ¿por qué Sócrates sabía de ciencias? ¿Por qué Sócrates estaba abordando el universo, profe? Porque eran pensadores. Esos pensadores estaban en ese conocimiento base, estaban creando esas disciplinas concretas, pero que sin saber necesitaban de otros conocimientos para entender algo holístico que todavía no lo comprendían en su totalidad, ¿cierto? Bueno, me encantó pues este tema. Había abordado pues las didácticas de la ciencia mucho en la maestría y este tema me recordó como esa necesidad de las disciplinas y la interdisciplinariedad que cuesta mucho cuando nos encontramos pares, cuando nos encontramos en las semanas institucionales donde elaboramos esas mallas. Es complejo encontrarnos y saber hacia qué punto, qué es lo que queremos del estudiante, procesos argumentativos, pues entonces nos olvida un poco por bajarnos a esa disciplinaridad de los conceptos, como esas teorías, y entonces estas lecturas me permitieron como recordar esa necesidad de la interdisciplinaridad. Muchas gracias. eh, para una próxima, nos vemos.